Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Que bueno, prácticamente lo estoy grabando. Apenas terminé de grabar el video acá del arranque del motor, porque me quedé re manija con seguir haciendo girar el motor, y para eso tengo que llenar la caja con aceite. Así que me traje aquí todos los elementos del tren delantero: la barra estabilizadora, los discos que ya están como nuevos, rectificados. Tenemos los amortiguadores con los espirales, los extremos de dirección, los brazos ahí de las rótulas. Pero antes de armar esto tenemos que cambiarle los amortiguadores, porque estos amortiguadores que yo tengo acá son, si bien son nuevos, son de las medidas del original, y como yo tengo los espirales recortados, trabajan mal y tienen un poco recorrido. Compré unos amortiguadores de vástago corto, así que vamos a estar cambiándole eso primero, y ahí ya instalamos el tren delantero en el auto. Muy bien, ahí logré acá armar ya los amortiguadores con los espirales. Como vieron, ahí me tuve que fabricar un prensa espirales con la morsa, la desarmé y utilicé el tornillo. Igual, la verdad, no recomiendo hacer esas cosas, o sea, lo hice de manija nomás, porque quiero ver si termino de armar esta noche el tren delantero. Pero para eso debería comprarme los prensa espirales, pero bueno, como quiero hacerlo ahora, lo hice así. Por eso, por la duda, me puse el casco, ahí me protegí la cara por la duda que salga algo mal, pero ya está, quedó todo re bien. Logré armar acá, así que bueno, pasemos ahora a la parte de ensamblar todo el tren delantero en el auto. Muy bien, ahí ya terminé de colocar el tren delantero, pero está puesto así nomás, sin apretar demasiado. Después yo quiero comprarle los tornillos nuevos y eso, así que lo puse así. La idea es que eso me pueda sujetar los semiejes, así que me tengo que poner a buscar los semiejes, restaurarlos, así lo colocamos acá en el auto y podemos llenar la caja con aceite. Vamos a estar restaurando los palieres del 147. Ya me estuve adelantando por ahí, lo estuve desarmando para ver un poco en qué condiciones se encontraba. Empecé por el más corto, el del lado del conductor. Lo que pude notar es que los fuelles están en muy buen estado, en este caso por lo menos. Tenemos por aquí el soporte que lo sujeta a la caja, la tuerca que va aquí en el extremo.
y la arandela. Le quité también ya el seguro para poder sacar la triceta, ir con el modelo para ir a comprar las nuevas, porque si pueden apreciar están bastante estropeadas. Vamos a colocarle nuevo en este caso. Todavía no arranqué con el proceso de limpieza, solamente saqué los fuelles de esta de aquí. Vamos a arrancar a restaurar esto, por supuesto. Lo mismo haremos con esta. Voy a tener que comprar el fuelle nuevo, sí, de este lado, porque noté que este sí está ya resquebrajado. Vamos a estar también desarmando, limpiándolo todo bien, y por supuesto vamos a pintar aquí el eje de color negro nomás. Esto no es un trabajo muy complicado, sino que un poco de dedicación y tomarse el tiempito de limpiar bien todo. Arranquemos entonces con este trabajo. Muy bien, miren lo que quedaron estas piezas completamente limpitas. Ahí pueden apreciar acá en la homocinética. Ahí ya quedó bien limpita, ahí pueden ver. Logré limpiar completamente, así que esto está virgen como para meterle después la grasa nueva. Esta tuerca probablemente la esté comprando nueva, porque podemos ver que está bastante castigada ya, así que para poder hacer uso del seguro que trae la tuerca voy a estar comprando quizás el par nuevo. Para llegar acá a las partes más pequeñas y todo eso estuve usando estos cepillitos así chiquititos y el taladro. Bueno, y ahí quedó bien limpito esto. Bueno, y los fuelles también humedecí un poquito en nafta rapidito, como para que no le afecte tanto, por la duda que la nafta lo vaya a dañar a la goma. Y después con un trapito nomás y unas servilletas y logré hacer que queden así bien limpitos. Este va del lado de caja y este es el que va en la homocinética, que después de haber limpiado encontré que tiene un agujerito por acá, miren, ahí también. Así que dije, nada, para no andar renegando, esto se va a romper en poco tiempo. Compré ya los dos fuelles. Trae todo, trae la grasa, las abrazaderas. Así que dejemos esto aquí otra vez por un costado y pasemos a realizar el mismo proceso aquí con este palier. Es básicamente lo mismo que este, así que hagamos uso de la edición y lo tendremos limpito en un abrir y cerrar de ojos. Muy bien, ahí ya está completamente limpia también el otro palier. Aquí tenemos la triceta. Esta está en mejor estado que aquella, pero de todas formas vamos a ponerle ambas tricetas nuevas. Y por este lado la homocinética también ya la logré limpiar por completo, quedó limpita por dentro como nueva. Vamos a pasar ahora a darle una mano de pintura, y para eso voy a presentarlas un poco para ver hasta dónde llega el fuelle de ambos extremos. Así encintamos y no pintamos esa parte.
Listo, ya tengo los componentes y todas las piezas todas pintaditas. Como vieron ahí, estuve desengrasando todo bien antes de pintar y luego le apliqué 2 manos de pintura. Aquí empapelé para que no se pinte la parte donde apoya el fuelle, al igual que los extremos de los ejes. La estuve pintando con este aerosol negro que es para aplicación automotriz y tiene muy buena dureza, pero de un lado tenemos el aceite de caja y del otro lado la grasa de la homocinética. Esas partes no las pinté. Esta pintura en aerosol la adquirí en Pinturas Misioneras. Como ya saben, yo todos los productos que compro para pintura son de ahí. Cuentan con una gran variedad de productos, pinturas, accesorios también, herramientas para pintar. Tienen las sucursales acá en Oberá, Posadas y El Dorado. Como siempre les digo, realicen envíos a toda la provincia de Misiones y hacen asesoramiento técnico también, así que les voy a estar dejando los contactos acá en la descripción del video, sí, también el Instagram, para que vayan a seguirlos y cualquier duda que tengan o consulta le escriben. Son muy piolas, la verdad que buena atención, a mí siempre me atienden muy bien. Arranquemos a ensamblar todas las piezas. Vamos a aplicarle la grasa acá dentro de esta homocinética. Le metemos aquí todo el pomito que trae y cerramos bien con las abrazaderas. También ya tengo aquí las tricetas, ya compré el par para instalárselas. Como les comenté, llevé el modelo para comprar, así que ya estuve probando igual y encajan todas bien. Muy bien, ahí ya terminé de ensamblar los dos semiejes. Ya están instalados con las tricetas, todos los fuelles. Como vieron, estuve apretando acá estas abrazaderas con esta pinza especial para fuelles. Ahí dice, esta me compré especialmente para esto. Y bueno, ya le puse las dos tuercas nuevas. Pasemos ahora a instalar esto en el auto y de paso llenamos la caja de aceite también.
Muy bien, ya terminé de llenar la caja con aceite. Estuve utilizando aceite 80W90. Ahí lo cargué. Me quedó un poquitito menos de 1 litro porque según el manual lleva 3,15 litros, así que le cargué hasta que chorreó ahí por el orificio de carga, como estuvieron viendo. Parece que entró un poquitito más y eso es porque el auto, bueno, está tirado un poco hacia atrás por los caballetes. Pero lo fui haciendo de a poquito y esperando a que cargue porque el aceite es muy espeso y tarda una banda hasta que baja todo por la manguera esa que yo puse en el embudo. Pero bueno, ya tenemos transmisión, gente, así que le voy a dar arranque para que ver si se suprimió el ruido de la caja y además para ver que funcionen bien, o sea, que estén girando los palieres. Así que vamos a darle arranque y vamos a ver. Definitivamente el ruido que hacía así era la caja, así que ahora que ya está con aceite se suprimió ese sonido, ya está terminado. Resta colocarle entonces la palanca de cambios para poder conectarle acá a la selectora y probar las diferentes velocidades, que funcione todo bien. Así que un avance más, ya tenemos la transmisión conectada al Fiat 147. El tren delantero, como les dije, está armado así nomás provisorio. Ahora yo le voy a comprar tornillos nuevos y así podemos darle el apriete definitivo ya a todo el tren delantero. Por supuesto que falta alinearlo, yo le voy a poner así nomás a ojo para después mandar a alinear el auto en un futuro cercano, espero que sea. Así que bueno, gente, los dejo por acá, espero que les haya gustado el video. Si es así, déjenme un like, no olviden de compartirlo y suscríbanse a mi canal si es que están mirando mis videos y aún no están suscritos. Me dan una mano grandísima, así que bueno, nos vemos la próxima, gente. Chau, chau.